Las letras que viajan entre los ojos y la imaginación también resuenan en tus oídos. Esto es Letras Vivas. Letras Vivas. Seguimos con más aquí en Metrópolis 94.7 y nos acompaña como cada martes Julia Cuellar para hablar de libros. ¿Cómo estás, Julia? Cuéntanos. Hola, ¿cómo estás, Luis? Pues muy bien, aquí estamos de nuevo y es un honor para mí, pues otra vez estar por acá. Excelente. Hoy es una colaboración muy especial, lo decía al principio del programa. Cuéntanos por qué, Julia. Sí, mira, ayer en el mundo de las letras guanajuatenses nos pusimos de luto porque falleció Juan José de Giovannini. Él es importante para el Estado porque durante muchos años él fue el editor de Ediciones La Rana, que es la editorial del Estado. Sí. Y a la par que era editor, también tenía un programa en Radio Universidad de Guanajuato que se llamaba El Librero, donde él conversaba sobre libros, escritores, la difusión literaria. Y después, pues él también fue uno de los responsables de que se creara el Fondo para las Letras Guanajuatenses. Okay. ¿Qué significa esto? Que fue de las personas que creyó que en el Estado había un semillero de escritores que a la larga pues iban a trascender en la literatura y lo que era necesario pues era profesionalizarlos. Entonces él en conjunto con evidentemente otras personas que estaban en estos puestos decidieron crear este Fondo para Letras Guanajuatenses que consiste y todavía está vigente, cada año se realiza, en que traen escritores de amplia trayectoria al Estado para que durante un año se vuelvan mentores de muchos escritores que van empezando en el Estado. Fue la forma que decidieron convenía para que más jóvenes, más escritores pudieran tener acceso a una carrera profesionalizante, ¿no? Claro. Y que al final hubiera un producto que serían libros que se iban a publicar al final de cada año. Entonces, bueno, pues él es uno de los responsables de ello. Además, Juan José también siempre tuvo un sueño de tener una editorial independiente que fuera de él exclusivamente. Sí. Y ahí me toca acompañarle porque pues nos pusimos creativos y sí, nos pusimos a inventar. Pusimos a inventar la editorial E1, que en la entrevista que seguramente leíste de la crónica, Juan José lo platica muy bien, para que luego no digan, no, pues es que ella se inventa todo porque el pobre hombre ya, no, ya trascendió, pero no, hay antecedentes y está ahí todo. Juan José me decía que él quería apostar por la literatura en formato electrónico antes de este boom que hoy tenemos y antes otra vez del boom como de los podcasts y los audiolibros, mucho antes de eso. Él decía, oye, se va a venir una época en que lo electrónico va a funcionar, imagínate, era antes de pandemia, y él ya decía, lo electrónico nos va a absorber, no va a suplantar al libro impreso, eso siempre Juan José lo tuvo claro, no va a suplantar al libro impreso, pero sí va a resolver cosas de movilidad, sí va a resolver cosas pues de distancias no geográficas, sí va a resolver colaboraciones entre escritores, y entonces él tenía como muy clara esta idea. Y el día que nos pusimos a divagar, pues ahí mismo en la entrevista está, él dice la S queda porque habla de edición, porque habla de editorial, porque a él siempre le gustó la tipografía de esa letra, y bueno, pues yo decía, ahora sí que es tu idea, yo nomás estoy aquí como comunicadora dando ideas, pero ahora sí que es tu camino. Y luego el 1, porque yo le decía, bueno, si vamos a apostar por lo digital, si así como que en el mundo digital siempre 0 y 1 es como el código, ¿no? Que hace que todo el lenguaje de lo electrónico funcione. Entonces dijimos, ok, pues que la E sea como esto de ediciones electrónico, y el 1 pues porque es el principio, porque sería como la otra parte del código, etcétera. Si te fijas el logo, si pueden buscarlo en línea, E1 Ediciones, van a ver que incluso debajo están los colores, que también decíamos, tienen que ser los colores que se usan en la imprenta, y por eso te digo, aquí queda clarísimo que Juan José nunca vio peleado lo electrónico con lo impreso, porque los colores de los círculos que están debajo del logo son los colores que se usan para impresión, que es el azul, el rojo, el amarillo y el negro. Esos son los colores que se usan cuando uno imprime, porque el RGB, que sería el rojo, el verde y el azul, que serían los colores primarios, los usamos en lo visual, los usamos en lo que es ahora sí que electrónico, ¿no? Con cámaras, pantallas, pero cuando se imprime, los 4 colores que se tienen que usar son estos, el azul, el rojo, el amarillo y el negro. Entonces es el CMYK, ¿no? El código CMYK, cualquier diseñador me va a entender.
Y pues ahí está, o sea, creo que desde el logo era clarísimo que no había pleito, que él apostaba por los dos formatos. Y tan apostaba por los dos formatos que incluso una de sus líneas editoriales de uno era trabajar con escritores sudamericanos, que él le llamaba el formato del sur, para que esta obra, que él decía que luego tarda mucho por procesos de impresión llegar a México, pues ahí a través de lo electrónico llegara a nuestro país y se pudieran hacer Mm. coediciones, es decir, imprimiendo ya que en México. Y de eso hay una vasta obra que pueden consultar todavía en las páginas de Uno Ediciones y yo les recomendaría que lo hicieran. Hoy les quiero hablar de 3 libros que Juan José hizo posibles porque incluso uno hoy, el escritor me mandó un audio Ajá, y me dijo que después él iba a escribir porque él todavía seguía en shock. Pero me dijo, claro. oye, yo sí tengo que agradecerle a Juan José que ese libro fue posible. El escritor es Raúl Reyes Ramos, el escritor de la ciudad de León, Guanajuato. Él dice que su tesis de licenciatura era una investigación que hizo que se llamaba Cinco narradores leoneses del siglo XX. Y él lo que hace es rescatar, ¿no? ¿Quiénes son estos escritores que ya estaban, pues, educando, formando las letras del siglo XX en el estado y que pues no se estaba investigando? Él me cuenta que pues estuvo llevando su tesis de licenciatura para ver si alguien la publicaba y finalmente quien le dice, a ver, vamos a sentarnos, te escucho, reviso tu tesis y cuéntame bien, fue Juan José. Entonces dice, siempre Ujú. estaría agradecido porque Juan José, con todo lo que tenía que hacer como editor de Sí. La Rana, un día dijo, a ver, siéntate, cuéntame qué está pasando. Y él lo impulsó y este libro está, ahora sí que está impreso, existe gracias a Juan José y lo pueden encontrar. Se llama así, Cinco narradores leoneses del siglo XX. Es una investigación sobre estos narradores pues, del siglo pasado. Y de hecho hay ahí anotaciones de Benjamín Valdivia, otro de nuestros grandes eminencias en la literatura en el estado. Entonces, este es súper recomendado y además que el autor dice, fue por Juan José que existe. Yo soy otra de las que le agradeceré eternamente a Juan José porque mi primer libro se llama Amor en Presente, historias contadas en Twitter. Y este libro existe porque a Juan José le gustó lo que yo empecé a hacer en Twitter, cuando se llamaba Twitter, cuando no había Mm. hilo, ¿no? Y cuando los caracteres que se ponían eran bien poquitos. Sí. Entonces, yo escribía historias, la gente como que participaba, ahí como yo iba tomando decisiones de que la gente participaba o creía que era real y me daba recomendaciones, yo continuaba la historia. Después les decía, esto es solo una ficción, es una historia, pero participaste, ¿no? Escribiéndola, bla, bla, bla. Entonces Juan José me decía, me gusta porque está divertido, es como interactivo, estás apostando por otra cosa, quieres probar a dónde va el formato. Y de ahí seleccionamos las mejores historias, se crea este libro y bueno, pues ahí está, ese libro sigue, ahora sí que sigue estando a la venta, también está en plataformas digitales, porque otra cosa que también Juan José apostó siempre fue porque los libros estuvieran en distintas plataformas y entonces si tú te metes a la web y buscas, por ejemplo, el mío, Amor en Presente, vas a ver que está en audiolibro, en formato de descarga, en compra o impresa, en compra para descarga de EPUB, o sea, él siempre apostó por que hubiera opciones. Y bueno, yo se lo agradezco eternamente, insisto, porque ese fue mi primer libro, por eso de verdad digo, Juan José fue mi mentor, fue mi editor, fue alguien que me escuchó desde que yo tenía veintitantos años, es una amistad de más de 20 años la que Wow. tuvimos José y yo. Y entonces por eso de verdad digo, sí, sí me gusta que tomemos este espacio para honrar, ¿no? A las personas Sí. que pues crearon los espacios para que hoy existamos estos escritores, seamos buenos, malísimos, intentemos hacer esto, por ejemplo, difusión de otros escritores, pero aquí estamos porque alguien un día confió en nosotros, porque alguien un día nos dijo, sí tienes algo que decir, solamente tienes que trabajar, trabajar, te voy a vincular, podemos hacer estos trabajos juntos. Y además con Juan José, en recientes años, un poco antes de pandemia, empezamos a hacer cápsulas, entrevistas, que de hecho también están ahí como podcast, con Mm. escritores del sur, ¿no? Con escritores sudamericanos sobre los libros que Juan José estaba publicando. Entonces, la verdad es que sí, es una estrecha colaboración con Juan José durante muchos años. El año pasado, Juan José fue el editor de la sexta antología de escritoras mexicanas, que creo que esa ya les platiqué en el programa. Este libro es por concurso, las escritoras seleccionadas fueron 25 de 400 cuentos recibidos. Y bueno, la colaboración y la edición la hicimos Cristina Lisiaga y yo, pero ya el proceso, digamos, ya el último filtro nos ayudó Juan José, nos ayudó a la impresión, nos ayudó a la distribución de los libros y bueno, pues le estamos eternamente agradecidas. Además que claro que viene, ya está el concurso la siguiente antología, la séptima, y por supuesto que pensábamos en Juan José, lo cual pues ya no podrá hacer, nos tendrá que Claro. ayudar desde el más allá.
Pero bueno, pues a Juan José le agradecemos eso. Hay otro libro también del cual yo estoy contenta, que se llama La vida va. Esa es una antología de autores de Guanajuato, que es resultado del Fondo para las Letras Guanajuatenses, donde a mí también me tocó quedar seleccionada. Y por eso lo escojo, porque incluso el título sale de uno de mis cuentos. Y recuerdo con mucho cariño cuando Juan José se acerca y me dice, oye, tenemos una pregunta que hacerte. Y yo, ¿cuál? Me dice, el título de tu cuento nos gusta mucho y queremos que sea el título del libro. ¿Estás de acuerdo? Y bueno, yo feliz y Claro, encantada. Y yo qué dije, ay, honor. claro, ajá, y luego me decía, no, pero es que hay que llenar formatitos así, como ya sabes, burocráticos. Y yo, no es así nomás de compa que yo les digo que sí. Nada más Y así, me vamos, todo el dice, trámite, ¿no? exacto, me dice, no, hay que hacer trámite para que todo quede legal. Y yo, no, pues qué chido, ¿no? Entonces, para que vean, por eso te digo, de verdad fue mi Sí, mentor, de verdad hay cosas que uno en el mundo de las letras, cuando te dedicas a inventar mundos, pues todo se te hace fácil, o sea, yo soy una de ellas. Dices, pues nada más uno lo hace y ya, ¿no? Y claro que no, hay gente que te va diciendo, a ver, no, los pasos son así, se pasa por acá, luego hay que hacer esto, luego llenas este formatito, luego acá no sé qué, y tú dices, wow, por eso existen los editores, para que los que somos escritores nos dediquemos nomás a debrayarnos el cerebro y alguien más se dedique a hacer todo esto que es aburrido, que es llenar formatos, que es buscar claves, ya sabes, que es mm, asegurar que, bueno, los derechos de la obra están nada más para ti, conseguir los ISBNs, checar con imprentas, todo ese otro mundo que es necesario para que el libro exista y que luego la gente realmente no lo ve o no cree que sea tan complejo, ¿no? Porque evidentemente en el libro todo mundo se va al autor, todo mundo se va a la imaginación del autor y lo entiendo, pero la parte impresa del libro también es otro proceso que si no hay un editor que desde el principio de la historia empieza incluso a guiar, a ser mentor del escritor, a sugerirle, a quitarle, es el que se va a atrever a decirle, a ver, esto que te costó meses y que tú juras que es el centro de tu historia, ¿qué crees? No funciona y va para atrás, ¿no? O sea, un verdadero editor tiene que tener ese nivel de confianza con su escritor y decirle, esto no funciona y sé que puedes más. Es como un mm, coach, ¿no? Digamos, lo claro. entendemos a lo mejor de manera en el deporte más fácil, pero es alguien que tiene que atreverse a hacer eso. Y después es quien se va a echar la talacha para que el libro quede de la mejor forma, que si la portada, que si en colaboración, que si con coedición, todo ese otro artilugio de maquinaria empresarial que se tiene que hacer para que el libro acabe impreso o en distintas plataformas, insisto, sea como audiolibro, sea como EPUB, sea como descarga en alguno de estos lugares tipo Amazon y demás, pues depende de un editor. Entonces, por eso digo, tenemos que celebrar la vida de Juan José Giovannini, tenemos que recordarlo como alguien que creyó en las letras guanajuatenses, que apostó por los escritores del estado y que a muchos nos ha dejado un legado, nos dio una escuela, fue nuestro mentor y si no de muchos, al menos fue nuestra escucha, ¿no? Otros dicen, no, es que a mí me escuchaba mis penas y me sugería por dónde, ¿no? Y dices, bueno, pues a Claro. veces incluso eso se agradece. Y además, pues alguien que, insisto, le apostó por esta editorial independiente E1. Y bueno, pues ahí está el trabajo de Juan José, lo van a poder seguir viendo en ediciones E1. Por ahí nos queda ver, pues, quién va a seguir a cargo de este editorial. Ahí creo que, bueno, ahí hay procesos familiares que estoy en espera de que nos anuncien cómo va a seguir siendo. Yo pocos días, bueno, no pocos días, como meses antes de que Juan José falleciera, porque de verdad no pensábamos que esto iba a pasar, él me había dado el encargo de cuidar el proceso de difusión y de hecho, pues ya había platicado contigo, pronto viene el evento para difundir el libro Hombres fuera del tiempo del doctor Héctor Gómez Vargas, que era la otra línea que Ediciones E1 iba a apostar y esta línea editorial se llamaba Graduados en Underground. Y esta línea que Juan Mm, José abrió con este libro de Hombres fuera del tiempo, que tenía que ver con la música y cómo la música transformó a la ciudad de León y a la juventud de León por ahí de los años 50, 60 y 70, pues abría este espacio para investigaciones desde el mundo pop, ¿no? Que de pronto decimos, pues hay mucho alrededor de eso, pero de la tele, del cine, pero en investigaciones extranjeras, ¿no? Donde leemos qué nos ha hecho la cultura popular o qué nos ha hecho los medios. Lo leemos siempre en investigaciones extranjeras, pero aquí Juan José y el doctor Héctor Gómez Vargas apostaban por, pues, qué nos han hecho los medios aquí en México y en específico en León, ¿no? O mm, sea, qué nos ha pasado con este consumo mediático. Y esa era la otra apuesta en esta línea editorial. Y bueno, pues lo que sigue ahí es, al menos, insisto, eso sí me lo dejó muy encargado a mí Juan José, y eso va a suceder. Vamos a hacer la difusión
de este libro y bueno, finalmente con el doctor Héctor Gómez Vargas seguramente planearemos pues continuar, ¿no? Esta línea. Insisto, esto pues apenas ayer recibimos la noticia, claro. Tendremos que ver qué sucede, pero yo les digo, mientras vayan a Ediciones C1, busquen estos libros de Juan José, insisto, les repito los títulos, Amor en Presente, que es Historias Contadas en Twitter, que se lo escribí yo, y además este libro ha sido usado en referencias sobre la literatura en redes sociales, es decir, he estado citada en trabajos de tesis incluso fuera del país, entonces eso la verdad a mí me llena de orgullo y digo, eso fue posible pues por Juan José, ¿no? Que sí puso el formato tan en cualquier plataforma que nos pudo escribir alguien de universidades fuera del país y decir, oigan, quiero utilizar este libro para este trabajo. Y el otro que ampliamente les recomiendo, 5 narradores leoneses del siglo XX de Raúl Reyes Ramos. También estos están disponibles en redes sociales, nos pueden escribir y los van a encontrar y se van a dar cuenta de la literatura que se hace aquí en el estado. Muy bien, pues entonces nos quedamos con esto y pues descanse en paz el maestro Juan José de Giovannini y todo su legado, todo lo que nos deja, lo que nos contaste. No nada más el editor, sino el amigo, ¿no? También leía pues muchas vidas que tocó a lo largo de las letras, a lo largo de su trayectoria, cuando estuvo trabajando en medios, en el AM, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ya. Descanse en paz y ya estaremos platicando entonces más adelante de más libros. Julia, ¿cómo te seguimos en redes sociales, por favor? Me siguen como Julia Cuellar-escritora y me encuentran como Julia Cuellar 82 también en el resto de las redes. Y íbamos a comentar, ¿recuerdas que hoy se va a retransmitir una entrevista que le hicieron a Juan José Giovannini en TV4? Pero se va a transmitir en la noche, ¿cierto? Claro, 8:30 de la noche en el 4.2 en TV4 Cultura, para que la revisen. Ahí estará esta plática que tuvo con Tania Preciado, nuestra compañera de Cultura, para recordar esta bonita conversación. Julia, muchísimas gracias. Nos escuchamos la próxima semana. Encantadísima, gracias Luis, nos vemos. Vamos a una pausa y continuamos con más aquí en Metrópolis 94.7. Mientras vas manejando, la música traza la ruta hacia el destino. Disfruta el viaje. Escuchas Metrópolis 94.7.